tenemos el gusto de presentarles al doctor Mauricio Labadie, que le voy a pedir que él solito les cuente de su trayectoria, así no me equivoco. Bienvenida, Mauricio. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mauricio Labadie, mi trayectoria, es más fácil verla así. Tengo una licenciatura en matemáticas en la UNAM. Después de ahí salté a Francia para hacer una maestría y un doctorado. Tengo una maestría en biomatemáticas por la Universidad Pierre-Marie Curie, París 6. Y tengo una maestría en finanzas por la Universidad Paris-Dauphine. Y después hice un doctorado en matemáticas, que me dediqué a hacer ecuaciones de reacción-difusión en biología. Esa fue mi tesis, en París 6. Después de mi doctorado empecé a trabajar en un fondo de inversiones en París. Era un fondo startup, cuantitativo, un hedge fund, un fondo de inversiones alternativas. Durante 2 años estuve en el fondo y porque era muy chiquito y no había suficientes clientes cerramos, no porque haya sido un esquema de Ponzi, se cerró normalmente. Y de ahí salté a Londres, primero como corredor de bolsa electrónico. Sí. Sí. Gracias. ¿Sí me oyen bien cuando estoy hablando así o quieren que me vaya con el micrófono de acá? Bueno. ¿Micrófono? ¿Es mejor? Bueno, pues ya que. No hay inalámbrico. Bueno, aquí voy a estar amarrado. Bueno, entonces les decía que licenciatura por la UNAM, maestría en París 6, Pierre-Marie Curie, Dauphine, en biomatemáticas, en finanzas y doctorado en matemáticas. Y me especialicé durante 3 años en Credit Suisse, donde estoy trabajando actualmente como corredor de bolsa electrónico. Entonces, lo que yo hacía como matemático es construir los algoritmos de ejecución de trading para clientes. Y en el último año y medio me moví a un nuevo departamento que se llama el Departamento de Riesgo Central. En inglés es Central Risk Book. Y lo que hace ese departamento, en pocas palabras, es reunir todas las posiciones de riesgo del banco de manera que se pueda ver el riesgo de una manera más global y al mismo tiempo que las estrategias de cobertura sean más eficientes. Entonces, mucho de lo que les voy a platicar aquí, no todo, pero mucho de lo que les voy a platicar aquí son cosas que realmente utilizo en la práctica como trader cuantitativo. Entonces, si me regreso aquí, déjenme ver si tiene esta cosa. Sí. Soy trader cuantitativo, que es un híbrido muy particular. Un trader cuantitativo, cuando yo lo defino, se divide en 3 partes. Primero es un quant, que es el matemático financiero que hace modelos, prototipos, y calibra modelos en función de los datos que tiene de mercado. La segunda parte de un trader cuantitativo es ser un desarrollador, porque una vez que tengo ya mi modelo de trading, me voy con los programadores y con ellos empiezo a escribir el código directo, lo que le llamarían ustedes quizás la black box. Entonces les paso a mis programadores la black box con todas las matemáticas adentro y ellos lo conectan para darme todos los datos de mercado. Y la tercera parte es que soy trader en el sentido de que una vez que mis algoritmos están corriendo en tiempo real, estoy monitoreando en tiempo real cómo los algoritmos hacen sus transacciones de compra y de venta y estoy monitoreando las medidas de riesgo y en función de esas medidas de riesgo voy tomando decisiones. ¿De acuerdo? Es algo, no es muy nuevo, pero en Credit Suisse es algo nuevo. Somos pocos realmente los traders cuantitativos, pero es la nueva tendencia de mercado. La razón es muy simple. Está súper de moda hablar de Big Data. Entonces, cualquier cosa de Big Data, Machine Learning, pues uno dice que hace eso y pues uno no sabe ni qué hace, pero con que uno haga regresiones lineales ya la pasa, ¿no? El punto es importante que cuando ustedes trabajan con productos financieros derivados exóticos, no tienen suficientes datos. De manera que ustedes tienen que artificialmente generar datos para poder ponerle precio a las cosas utilizando los teoremas que voy a mencionar un poco, pero supongo que conocen, que es la ley de los grandes números y el teorema del límite central. En Big Data el problema no es eso, el problema es, tengo demasiados datos y muchos de esos datos es ruido. Entonces tengo que separar los datos que son ruido de los datos que no son ruido, que realmente son señales. Obviamente las técnicas son diferentes. En el primer caso es un quant que yo llamo probabilista, porque se construyen procesos estocásticos suficientemente complejos para poder modelar la riqueza del fenómeno y entonces le ponen precio a simulaciones. Del otro lado, uno no se preocupa por modelos, tengo demasiados datos, puedo hacer estadística directa, estadística descriptiva, y en función de eso voy a calcular cosas. Entonces, para que vean las dos cosas diferentes. Y bueno,
Credit Suisse para dar estas pláticas me obligó a decirles que, como ven aquí, bueno, las letras chiquitas es, las opiniones expresadas en esta presentación son únicamente las del autor y no necesariamente representan las de Credit Suisse. Y un disclaimer también. En pocas palabras, que todo lo que estoy diciendo aquí, si pierden dinero haciendo inversiones en esto, no pueden llegar y pedirle a Credit Suisse que les pague. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque era la única manera en que Credit Suisse, obviamente por cuestiones legales, se tiene que proteger. ¿Ok? Entonces, todo esto es solamente para objetivos educacionales. Bueno, lo que voy a hablar hoy es de la geometría de un portafolio de inversión. ¿Y cómo lo voy a separar? Lo voy a separar en 3 conceptos geométricos que para mí son los más importantes para entender la teoría de portafolios. El primer concepto, obviamente, son los intervalos de confianza y de ahí se sale uno directamente a valor en riesgo, series de tiempo, y lo que voy a tratar de hacer también es, a través de intervalos de confianza, tratar de darles una intuición del movimiento browniano. En la segunda parte voy a hablar de un modelo sumamente utilizado, que es el modelo de las betas, que pomposamente se le llama el Capital Asset Pricing Model. Y lo que voy a hacer es hablar de alfas, betas, vamos a definir qué es esto, y la teoría de mercados eficientes. Voy a dar toda esta parte a través de geometría de planos y de rectas, etcétera, porque a final de cuentas, esta parte rimbombante no es más que una regresión lineal. Entonces, cuando uno tiene una regresión lineal, todo se reduce a minimizar distancias con planos, etcétera. Entonces, ese es el enfoque que le quiero dar. Y obviamente voy a hablar de 2 ejemplos concretos, porque no quiero que quede nada más en la teoría. Voy a hablar de cómo clasificar estrategias de inversión a través de los alfas y los betas de manera geométrica. Y también voy a hablar de cómo se utiliza los alfas y los betas para establecer estrategias de cobertura de portafolios. Otra vez, si se acuerdan, el problema de Central Risk Book, que es mi problema, es tengo un portafolio de inversión y de la nada me llegan nuevas posiciones. De manera que mi portafolio, que a lo mejor en un principio estaba suficientemente cubierto, el nuevo portafolio con las nuevas posiciones pues ya tiene una forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar un segundo portafolio de cobertura, de manera que si yo pongo en posición dicho portafolio de cobertura, aquí está el portafolio normal que tengo, este es el portafolio de cobertura, cuando yo los junto, entonces estoy reduciendo el riesgo de mi portafolio como se pueda definir. Y una manera muy sencilla de definir el riesgo es a través de betas y deltas. Entonces es lo que vamos a trabajar. Obviamente eso no es suficiente para definir el riesgo porque necesitamos correlaciones. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar las correlaciones más en detalle, que es la matriz de varianza-covarianza. Y hay muchas cosas que se pueden decir a través de la matriz. Los modelos que presento aquí, que son 4 modelos clásicos, que es el portafolio de varianza mínima, el análisis de componentes principales, y traduzco bien, el portafolio de Markowitz y la frontera eficiente, se pueden entender muy sencillamente si entendemos primero, esa es mi propuesta, ojalá me salga, y si no, pues bueno, ni modo, vamos a ver qué tal sale. Pero mi propuesta es que si ustedes tienen una intuición geométrica, o bien ven las cosas de una manera geométrica, es mucho más fácil intuir por qué estoy metiendo una constraint, que supongo que en español debe ser restricción. Cuando meto 1, 2, 3 o 4 restricciones, y van a ver que pasar del portafolio de mínima varianza, Principal Component Analysis y el portafolio de Markowitz no es más que escoger qué restricción quieren, que tiene una forma geométrica específica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta primera parte es la filosofía de lo que les quiero platicar. Entonces, déjenme ponerlo, no sé cómo está ahorita la Facultad de Ciencias porque hace bastantes ayeres que yo estuve aquí, pero en mis tiempos había 2 corrientes. Estaba la corriente de los sumamente puros y estaba la corriente de los demasiadamente aplicados. Entonces, los puros es, pues no entiendo qué es un problema estadístico concreto, pero vamos a generalizarlo, sea omega un espacio de medida. ¿Sale? Entonces, es el chiste de cuando el matemático no entiende, generaliza. El otro lado es, hacen dibujitos y entonces cuando les ponen una raya así directa y les ponen una raya horizontal y dicen, ah, mira, una función continua, claro que cruza la raya, ¿no? Eso no es una demostración. Y el problema que tienen aquí, bueno, que tenían en mis tiempos, a lo mejor no lo tienen ya, espero, es que tienen estos 2 lados que no se hablan. Incluso, me voy a meter un autogol, pero cuando yo estaba en segundo semestre de la carrera, y bueno, como pueden ver, soy bastante aplicado, tengo 2 maestrías aplicadas y trabajo aplicado.
Se me ocurrió decir que decir matemáticas aplicadas era como decir agua y aceite, son cosas que no se llevan. Entonces lo digo porque, bueno, sí, también pasé por estar un poquito tonto, o un poco menos que estoy ahorita, creo. Pero el punto es que en la facultad se forman grupos, o se formaban grupos, en los cuales no interactúan. Y yo pienso que la riqueza de la facultad, ya habiendo pasado por Francia, Londres, etc., la riqueza que me dio la Facultad de Ciencias es interactuar con biólogos, con matemáticos, con físicos, computólogos y actuarios, en el sentido de que un mismo problema se puede ver desde distintos ángulos y uno tiene una gran riqueza científica. Y es lo que les estoy tratando de poner aquí. Todo lo que vamos a ver aquí, si saben cálculo de varias variables diferencial y álgebra lineal 2, en mis tiempos se llamaba así álgebra lineal 2, con valores propios, es suficiente. Si no, creo que sí llevan esos cursos y les recomiendo que lo vean, porque pienso yo que conocimiento es poder y la riqueza de estar interactuando con matemáticos, actuarios y físicos es algo que debería valorarse en lugar de hacerse como Pumas de América, ¿no? Entonces, estas son dos citas de Immanuel Kant. No las voy a leer porque me da flojera, pero lo que está diciendo es que hay dos cosas importantes para entender. Para el conocimiento necesitan intuición y conceptos. Entonces, la intuición está del lado de los prácticos, los conceptos está del otro lado, de los teóricos, y la idea es que, esta es una cita muy famosa de Kant, si ustedes hacen conceptos, pero sin intuición son vacíos, pero si ustedes tienen intuiciones sin conceptos, son ciegas. Lo que les voy a tratar de poner aquí es ver las cosas de la teoría de portafolios desde el punto de vista de una intuición geométrica y de conceptos geométricos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar con un intervalo de confianza. Muchos de ustedes ya lo conocen, entonces no me voy a pasar todo el tiempo, pero lo que quiero subrayar es lo siguiente. En un intervalo de confianza necesitan una variable x y necesitan la media mu, y lo único que hacen es se toman una cierta distancia con respecto a la media. Entonces, si estoy aquí en la media, tomo una distancia simétrica, un radio si quieren, y entonces lo que quiero calcular es, si yo tengo una observación, quiero calcular cuál es la probabilidad de que la observación esté en el intervalo. ¿De acuerdo? Obviamente, si es una variable normal, el intervalo de confianza al 95% es utilizando este número macabro. No me pregunten por qué, pero aquí lo pueden ver. No sé si se alcanza a ver este número que dice 95.44. Si cambian este 1.96 por 2, en lugar de darles un intervalo de confianza de 95, les da 95.44. Si lo reducen a 1, les da 67%. ¿Ok? Entonces, la idea de un intervalo de confianza es que no puedo tener 100% a menos de que el intervalo sea infinito, pero como todo depende de la volatilidad, si la volatilidad se reduce, es decir, si mi proceso está más controlado, los intervalos de confianza se agrandan. ¿De acuerdo? Y también ustedes pueden cambiar el coeficiente, bueno, el nivel de confianza que desean. Y lo pongo acá porque esto es lo que queremos hacer. Es la curva clásica. Ahora, otra vez, regresando a las cosas que yo hago de día a día, yo no voy a hacer suposiciones de que mis rendimientos o mis datos son normales. No me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Porque como tengo demasiados datos, puedo reconstruir a través del histograma, puedo reconstruir la función de densidad de manera empírica, o la función de distribución si quieren. Entonces no necesito suponer que la distribución tiene una cara Weibull con 2 o 3 cuernos. Lo único que necesito es encontrar el histograma y directamente del histograma le calculo a mi muestra, le calculo la media y le calculo la varianza y puedo construir los intervalos de confianza. ¿De acuerdo? Obviamente que como no es normal, quizás este número no es el mismo. Pero bueno, tenemos soluciones más simples que es el valor en riesgo. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba diciendo que me hacía falta hace ratito? Me hacía falta saber si tengo una distribución normal, ¿verdad? Para calcular el intervalo de confianza. Pero yo les puedo decir, bueno, soy un financiero y estoy apostando dinero en la bolsa. Estoy invirtiendo dinero en la bolsa. Entonces, si yo gano dinero no me importa, lo que me preocupa es si pierdo dinero. Entonces, estamos hablando de intervalos de confianza de un solo lado. Lo que me interesa es qué tan fea se pone la cosa, ¿no? No me interesa si gano dinero. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que voy a encontrar un número que se le llama el valor en riesgo, tal que el área es igual a 1, ¿verdad? Porque es una distribución. Tal que esta área tiene valor de 5%. Esa es la definición de valor en riesgo. Ahora, obviamente si la función es normal, tengo estos coeficientes, porque como es de un solo lado,
Si se acuerdan, el intervalo de confianza 95 es porque necesito 2.5 de este y 2.5 del otro, por eso es 1.96, ¿verdad? Pero si solo necesito 5 de este lado y no me preocupo del otro, puedo reducir el intervalo de confianza. Ahora, el punto importante es que para calcular esto, si yo tengo aquí mi histograma o mi distribución empírica, no necesito suponer que mi función es normal, solo necesito calcularle el cuantil 5% y ya acabé, ¿verdad? Entonces, lo que quiero subrayar es, la normalidad es sumamente importante y vamos a ver por qué en el teorema de la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Pero incluso cuando uno no tiene normalidad en rendimientos, no es necesario si lo único que estoy buscando es el valor en riesgo, siempre y cuando tenga la distribución empírica. Y una cosa que lo agrego aquí porque estaba discutiendo con un ex compañero suyo, bueno, ya está grande, no tan grande como yo, pero ya está grande, y entonces estábamos discutiendo del valor en riesgo condicional y que era muy complicado y yo me puse a ver las definiciones que había, en particular de los libros de aquí, de las prensas de ciencias, que están bastante interesantes, pero eran demasiado rigurosos. Y yo pienso que si les pongo algo tan simple como, miren, en esta parte gris, que es la parte a la izquierda del valor en riesgo, son todo lo que puedo perder, ¿verdad? Este es el valor en riesgo, pero ¿cuál es el mejor y el peor caso? Digamos que estos son 100 millones de dólares que pierdo. En el mejor caso, yo tendría, digamos que tengo 100 puntos. Entonces tengo 5 puntos que son 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el peor caso? Infinito, 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 100 millones, ¿verdad? En ambos casos, el valor en riesgo aquí me da el mismo valor, ¿verdad? Es el mismo cuantil. Pero es muy diferente a tener pérdidas infinitas a tener pérdidas finitas, ¿verdad? Entonces, lo que hace el valor en riesgo condicional es, nada más se toman la esperanza de la parte gris. Entonces, el valor en riesgo les dice, hasta acá, todo lo de acá está bonito y todo lo de acá apesta, y el valor en riesgo condicional les dice, ¿qué tan apestoso está el asunto? ¿Ok? Entonces, como ven, es muy fácil verlo. Si ustedes olvidan toda esta faramaya y todo lo que he dicho y se quedan con esto en la mente, está muy claro. Ahora, lo que quiero subrayar es, esto es desde un punto de vista empírico y desde un punto de vista intuitivo. Eso no significa que la teoría de riesgo no vale la pena, al contrario. Lo que quiero subrayar es que primero tienen que tener una intuición, saber hacia dónde quieren llegar, y entonces uno ya puede formalizar. No, en mis tiempos los exámenes eran difíciles porque muchos me decían enunciado y decía prueba o de contraejemplo. Y para mí es una tortura porque si me dicen prueba, pues me meto y la pruebo. Si me dicen da contraejemplo, pues busco contraejemplos macabros. El problema ahí es que al decirte prueba o da contraejemplo, te están diciendo que primero tienes que entender el problema. Primero tienen que entender la intuición y ya que tienen la intuición, entonces dicen, bueno, ¿qué es más probable que sea? ¿Qué es lo más probable para que no me reprueben en el examen? Y otra vez, viéndolo de esta manera, es algo que a mí me costó trabajo cuando estaba en la Facultad de Ciencias y veía los cursos de estadística bayesiana y me metí una vez a un curso y había esperanzas condicionales por todos lados y entré en pánico y me salí del curso. Pero lo que les acabo de contar es estadística bayesiana, es decir, prueba o da contraejemplo. Según mi intuición, hay más probabilidades de que sea contraejemplo. Entonces van y le tratan el contraejemplo. Si no sale, dicen, ah, bueno, entonces tengo que cambiar. A lo mejor era del otro lado, pero me regreso o me sigo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En pocas palabras, están actualizando el a priori de Bayes y recalculando las probabilidades condicionales. Pero en mis tiempos así no me lo explicaron. O al menos a lo mejor me entré al curso que no lo explicaban porque era teórico, porque acepto que solo entré a un curso. Pero a mí lo que me parece muy claro es que en matemáticas hay que tener un buen bagaje para tener intuición, pero también es importante formalizar. Entonces, este equilibrio es un equilibrio muy inestable, al grado que se forman dos partidos como Pumas de América o anti-Trump y pro-Trump, que no se hablan. Entonces, lo que quisiera fomentarles es que traten de ver que tener las dos visiones de un mismo problema es muy enriquecedor. ¿Okay? Y bueno, estos son para mí los dos teoremas más importantes de la estadística, al menos desde el punto de vista de lo que yo utilizo. De hecho, cuando yo hago entrevistas para quants en Credit Suisse, les pregunto estos dos problemas. El primero es la ley de los grandes números, que en pocas palabras lo que dice, si tienen un montón de variables, que quién sabe cómo se distribuyan y quién sabe qué cara tengan, si ustedes calculan la media empírica va a converger a la media.
En pocas palabras y es por eso que las encuestas de opinión son importantes, porque suponen que si tienen suficientes datos para una encuesta de opinión, entonces van a saber si la probabilidad de que gane tal candidato es 55 o 45, ¿de acuerdo? Porque están suponiendo que si tengo suficientes números aquí, la media que yo calculo está muy cercana a la verdadera media de mi problema, ¿ok? El segundo teorema es, ok, ya sé que la media empírica converge a la media real. La pregunta es, ¿qué tan rápido converge? Y lo que hace el teorema de límites centrales, no importa qué tan feas sean las variables originales x1, xn, la muestra en sí, obviamente como suma de variables aleatorias, es una variable aleatoria en sí, pero esta variable aleatoria está distribuida normalmente. Entonces, es una cosa que ahí me doy cuenta si alguien entiende el teorema de límite central, y si no lo entienden, paro la entrevista y les digo, no es para lo que vamos a hacer. Porque mucha gente piensa que el teorema de límite central es que todas las variables, cuando toman muchas variables, se distribuyen normalmente en el infinito. Eso no es el punto, lo que se distribuye normalmente es la media. Ahora, ya que vimos intervalos de confianza, ya podemos saber, dado esto, dado que se distribuye de esta manera, estamos de acuerdo que ya puedo calcular el intervalo de confianza de esta variable Sn en función de mu y de sigma, ¿de acuerdo? Pero lo importante en finanzas y en general, cuando hacen ustedes estadística descriptiva, no es la mu y la sigma. Lo importante no es encontrar el intervalo de confianza de Sn, porque eso ustedes lo calculan. Lo importante es encontrar el intervalo de confianza de la mu. Entonces, supónganse, esto nada más es intuición, pero supónganse, Sn es igual a esto, entonces pasan la mu de este lado, pasan la Sn de este lado, ¿y qué les dice? Que la mu está distribuida normalmente y que su intervalo de confianza está entre Sn menos esto y Sn más esto, que si ven, es justamente estoy tomando la desviación estándar de aquí, ¿de acuerdo? Y es así como utilizamos las cosas. Suponemos que la mu con 95% de probabilidad va a quedar aquí adentro y entonces calculamos los intervalos empíricos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es útil? Porque vamos a requerir utilizarlo para series de tiempo. Y justo lo que voy a darles es, no les estoy tratando de dar teoría nada más por el placer de dar teoría, aunque comprendo que yo como matemático es divertido y es elegante dar teoremas y generalizar. Es muy padre. Pero no es lo que estoy tratando de hacer aquí. Lo que quiero hacer es, a través de estos dos teoremas que supongo que ya vieron ustedes, vamos a tratar de entender conceptos como el movimiento browniano. Entonces, una serie de tiempo lo puedo definir de dos maneras. La primera no es más que un montón de datos indexados por el tiempo, aquí lo ven, que empieza desde marzo hasta abril, y este es el tipo de cambio del peso con el dólar. La otra manera más rigurosa de verlo, obviamente, tiene que ver con si el proceso si pueden modelar esto con un proceso autorregresivo, ARMA, ARIMA, GARCH y todos los nombres que se les ocurran, y necesitan saber si la serie es estacionaria o no. Esas cosas son muy importantes, pero para entender qué es una serie de tiempo, pienso yo que eso lo podríamos ver desde primer semestre y decir, pues no es más que datos indexados por tiempo. Y aquí tienen otros datos indexados por tiempo. Esto es el volumen de tweets en la Euro 2012, cuando España estaba jugando. ¿Qué es lo que tienen aquí? Tienen aquí el tiempo, y aquí tienen el volumen de tweets en una gráfica bastante bonita. Obviamente que pues, cuando España gana con Portugal, pues hay más, y de repente van viendo que están hablando de Francia y Francia y Francia, y dejan de hablar de Francia, ¿no? Por acá se queda Francia, porque perdió por acá. El punto de esto es que esta es una serie de tiempo también. No toda serie de tiempo tiene que ser una variable aleatoria, véanlo intuitivamente como nada más es una medida cuantitativa a través del tiempo. Y esta es mi medida cuantitativa favorita. Los que saben de finanzas, este es un screenshot de Bloomberg, que es la terminal financiera. Y lo que estoy aquí calculando es la diferencia entre el Standard & Poor's, en blanco aquí, y el índice británico que se llama FTSE. Entonces, estoy aquí haciendo lo que se llama pairs trading. Voy a comprar uno de estos y voy a vender el otro. Y voy a ganar la diferencia. Entonces, obviamente, si yo compro el Standard & Poor's y vendo el índice británico, están de acuerdo que gano dinero porque estoy en la zona verde, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿esto de ganar dinero es estadísticamente significativo o no?
¿La respuesta qué es? La respuesta es no sé, pero vamos a hacer los cálculos. Miren, aquí les puse los datos. De hecho, esta es una de las cosas que a veces les pregunto en entrevistas, les pongo esta foto y les digo, a ver, dime si esta estrategia que parece que gana es estadísticamente significativa al 95%. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácilmente es la media, aquí estoy tomando el cociente. Entonces, para que gane el numerador necesito que el cociente sea mayor que 1. Entonces, aquí está, el promedio es 1.035, digamos, ¿sale? La desviación estándar es 0.16. Si tomo el intervalo de confianza al 95%, es 2 veces la desviación estándar. Entonces, es este número más menos 2 veces este. Entonces, es este número más menos 0.032. ¿De acuerdo? Y 0.034 menos 0.32, ¿están de acuerdo que esto sigue siendo mayor que 1? Por lo tanto, esta estrategia les da dinero. Obviamente que viéndolo así me dicen, pues Mauricio, no seas güey. Mira esta estrategia, si solamente compras el Standard & Poor's hubieras ganado 15% desde el inicio del año en lugar de haber ganado solamente 5%. ¿Ok? Pero obviamente una estrategia de comprar nada más una acción sin la cobertura del pairs trading es una estrategia más riesgosa. Entonces hay un perfil aquí de rendimiento-riesgo que es importante. ¿De acuerdo? Y aquí pueden ver cómo la correlación va cambiando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer algo que es lo que hice todo el tiempo durante 3 años en Credit Suisse. Tengo 2 estrategias de inversión y tengo que ver cuál es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo ver cuál es mejor? Pues la única solución que yo encuentro es vamos a ver series de tiempo. Entonces, si quiero ver si gana el azul o gana el rojo, tengo las 2 estrategias, X y Y. Y entonces, calculo la serie de tiempo. En este caso, mi serie de tiempo va a ser los rendimientos de cada una de ellas indexadas por el tiempo. Ahora, esto normalmente ustedes lo ven de día a día con los precios de clausura, así se llaman en español, supongo, ¿no? Los closing price. El punto es que cuando ustedes hacen trading de alta frecuencia, como yo hago un poco de esto, tienen que irse a un formato que va hasta los milisegundos, porque ustedes pueden calcular los rendimientos en 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. En mi caso, nuestros portafolios tienen un turnover que significa que le tomo una foto al portafolio ahorita y le tomo una foto al portafolio después, y es totalmente diferente. El turnover es de 5 días. Entonces, si voy a calcular correlaciones con respecto a precios de clausura, solamente tengo 5 puntos. Y obviamente los estadísticos de acá me van a colgar si pienso que voy a sacar intervalos de confianza con 5 puntos, ¿no? Entonces, la única solución es hacer la frecuencia más alta con respecto a los rendimientos. En mi caso, hago frecuencias de 15 minutos, porque si me voy a menos que eso, tengo los problemas de asincronización de series, que son los problemas de high frequency trading. El ejemplo es el siguiente. Supónganse, ustedes han oído hablar de que hay acciones que cotizan en 2 bolsas distintas. Por ejemplo, creo que Televisa cotiza en Estados Unidos y cotiza en México, ¿no? Pues supongamos. Entonces, como es la misma acción, si el precio de Televisa sube, en México el precio de Televisa va a subir, supongamos que el dólar no cambia, sube al mismo nivel, ¿están de acuerdo? Pero el problema es que si yo veo esto al milisegundo, si al milisegundo 1 sube el precio en México, necesito que esa información se llegue a Estados Unidos y entonces suba. Entonces, si yo tomo una foto justo después de que subió el precio en México, el precio en Estados Unidos no ha subido. Lo cual me dice que cuando comparo los 2 rendimientos, la correlación entre estos 2 es 0. Y ese es el problema del trading de alta frecuencia, que cuando los intervalos son tan pequeños, series que cuando tienen una frecuencia más alta son obviamente relacionadas, como la misma acción en 2 bolsas diferentes, aparece que artificialmente no tienen correlación. Y lo que al menos yo vi que empíricamente cuando uno ve 15 minutos, ese es lo mínimo para olvidarse de estos problemas de asincronización de series en el mercado europeo. ¿Ok? Entonces supongo que en el mercado mexicano, que es más ilíquido que el mercado europeo, 15 minutos a lo mejor es muy poco y necesitan irse a lo mejor a 1 hora. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar estas 2 estrategias como series de tiempo y entonces les voy a calcular, ¿qué es lo único que sé hacer hasta el momento? Intervalos de confianza. Entonces, eso es lo que voy a calcular. Tengo las 2 series, aquí y acá, y X y Y. Calculo las medias de la muestra que tengo, mu barra X, mu barra Y, y supongamos que mu barra X es menor que mu barra Y, ¿de acuerdo? Entonces pueden decir, ya acabé.
no es correcto decir eso, porque lo que tengo que decir es, estadísticamente, ¿puedo demostrar que esto es significativo estadísticamente o no? Entonces, lo más sencillo es, si tienen los intervalos de confianza ajenos aquí, ya acabé, ¿no? O sea, son dos intervalos de confianza. La probabilidad de que la verdadera mu x esté aquí adentro es 95. La probabilidad de que la verdadera mu y esté aquí adentro es 95%. Y entonces, obviamente, que la probabilidad de que esta sea mayor que esta es mucho menor que 95. Incluso un problemita que les pongo es, calcúlame una cota bonita para esto, y en pocas palabras va a ser algo como 97.5%, incluso menos. Pero ¿qué pasa si los intervalos de confianza se intersectan? ¿Qué pasa si tenemos esta configuración? Entonces, otra pregunta que yo hago en entrevistas es, ok, los intervalos de confianza se intersectan, ¿qué puedo hacer para aumentar mi certitud o aumentar la confianza con la cual puedo decir que son diferentes? Entonces, si se acuerdan del teorema del límite central, ¿qué es lo que hacía? Que los intervalos de confianza varían como van decreciendo como 1 entre raíz de n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Se aumenta el número de puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si aumento el número de puntos, paso de algo que tiene gran variabilidad a algo que tiene menos variabilidad, y tal vez los intervalos de confianza sean diferentes. Pero supongamos que no tienen ese lujo, que ya le preguntaron a 120 millones de mexicanos si iban a votar a favor o en contra de López Obrador. No voy a meter en política, es un ejemplo. Y entonces, supónganse que tienen este intervalo, pues no pueden volver a preguntarles a los mismos mexicanos otra vez, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es, ok, ya no puedo aumentar puntos, entonces lo que hacen es, lo que puedo hacer es reducir el intervalo de confianza. Eso me reduce la confianza. Entonces, en muchos de mis casos, cuando yo presentaba resultados de dos estrategias, lo que decía es, la estrategia 1 es mejor que la estrategia 2, con una confianza de 80%. No pude llegar a 95, pero llegué a 80. ¿Y cómo se hace? Bueno, o hacen los intervalos de confianza más chiquitos directos, así a fuerza bruta, o hay tests particulares como el test de Student, que tienen dos medias, y con las medias y con las varianzas empíricas pueden calcular cuál es el intervalo de confianza, o el p-value si quieren. ¿Ok? Bueno, ahora voy a tratar de definir el movimiento browniano a través de intervalos de confianza. Es lo único que sé hacer. Ahora, con esto no quiero decir que el movimiento browniano es trivial y que los cursos súper avanzados y complejos que ven de procesos estocásticos no valen la pena. Al contrario, lo que quiero decir es, si ustedes saben hacia dónde van esos cursos de manera intuitiva, pues se pueden aventar más hacia la teoría, y si está muy árida dicen, no importa, pero sé para dónde va y vamos a echarle ganas para construir y demostrar el browniano. De hecho, la construcción del browniano no es nada trivial. Pero la intuición sí es trivial, y eso es lo que les quiero transmitir. Entonces, tengo un intervalo de confianza. Entonces, lo que voy a suponer es, empiezo con una partícula aquí en el origen, y la partícula se va a mover en esta recta, pero cuando se mueve en el tiempo es como una trayectoria así, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé cuál es la posición de la partícula, porque se mueve de manera aleatoria, ya sé lo que se le venga en gana. Pero lo que sí sé es que voy a suponer que la distribución de la partícula al tiempo t es una variable aleatoria normal con varianza t. Es todo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo ven gráficamente? Esto lo que ven aquí es la raíz cuadrada de t, y esta es la raíz cuadrada de t. El intervalo de confianza, al ser una variable aleatoria, es más o menos 1.96 por la raíz de la varianza. Entonces, ¿cómo define el movimiento browniano? El movimiento browniano es una partícula que se mueve como quiere, pero a un tiempo dado yo puedo calcular la probabilidad de que se encuentre en una región o en otra. Por ejemplo, la probabilidad de que esté afuera del cono verde siempre va a ser 5%. ¿Ok? Y ese es el movimiento browniano. Y el intervalo de confianza, obviamente, como a cada instante t depende del tiempo, la varianza y por ende la desviación estándar, obviamente el intervalo de confianza va creciendo, ¿no? Entonces, otra vez, yo pienso que si ustedes piensan en el movimiento browniano así, y no sé dónde está la partícula, pero sí le puedo calcular la probabilidad de encontrarla, eso es algo que, por ejemplo, cuando yo llevé algunos cursos de mecánica cuántica hacía falta. Te hablaban de teoría de operadores y de los psis y los bra y los kets, y no te decían, no, lo que estoy haciendo es esto, tengo una partícula que se llama electrón, en lugar de llamarse mercado financiero se llama electrón, y estoy tratando de encontrar la probabilidad estoy buscando la probabilidad de encontrar el electrón en una cierta región del espacio, ¿ok?
Y bueno, ¿cuáles son las propiedades de este movimiento browniano? Otra vez, la parte rigurosa es bastante compleja y realmente los invito a que la vean, pero lo importante es que, aun cuando la teoría a veces es difícil, si tienen la intuición y saben qué está pasando, creo que uno tiene más ganas de meterse a la teoría en lugar de nada más meterse al curso y le empiezan a bombardear de definiciones y uno dice, bueno, ¿para dónde va esto, no? Entonces, las propiedades para mí las más importantes es la independencia, es decir, si tengo una partícula que se mueve así y después se mueve así, es equivalente a una partícula que se mueve en la trayectoria doble, es decir, que la diferencia de los brownianos solamente depende del tiempo de diferencia, ¿ok? Otras propiedades no muy fáciles de demostrar, la de continuidad tal vez sí, la de diferenciabilidad me acuerdo que me tocó a mí en un curso con la maestra Begoña demostrar esta parte y me hice pelotas tantas veces como pude. No es trivial, pero lo importante del movimiento browniano es que no es diferenciable, de manera que nociones como velocidad no tienen sentido. Entonces, cuando uno habla de cosas como voy a integrar el browniano, lo que significa eso, que medio lo voy a mencionar al ratito, obviamente que cuando estoy haciendo un integral con una función que no es diferenciable me meto en problemas gigantescos. Entonces, la teoría es difícil, pero lo importante es tener la intuición para decir, ok, me late y le entro a la teoría. ¿Ok? Y obviamente la escalabilidad es la más importante. Si ustedes tienen un browniano estándar, que es el 0t, y suman una constante y le multiplican otra constante, se distribuye con esta media y pueden meter la constante al cuadrado. Esa es la parte más importante. Y obviamente cuando hacen esto, el intervalo de antes, que era más o menos 1.96 raíz de t, se vuelve esta parte de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar, ahora ya que están así, vamos a hablar de procesos estocásticos generales. No se asusten, otra vez, esta es una teoría muy importante y desde mi perspectiva muy personal, porque hice mi licenciatura, maestría y doctorado en ecuaciones diferenciales parciales. Y para mí uno de los resultados más hermosos es la relación entre probabilidad y ecuaciones diferenciales parciales, que incluso un francés en el 2006 se ganó la medalla Fields por hacer eso. Y entonces los procesos es algo que fue uno de mis primeros amores, en particular en París. Pero lo importante es tener las intuiciones detrás. Entonces yo creo que muchas veces cuando uno construye los procesos de Ito, uno pierde de vista qué es lo que está tratando de modelar. Entonces voy a tratar de poner la intuición. Obviamente no estoy diciendo que esto es la verdad, al contrario, esto es nada más la intuición para motivarlos a llevar esos cursos que necesariamente necesitan matemáticas avanzadas porque el browniano no se deja integrar, no es diferenciable. ¿Ok? Entonces, empecemos por un movimiento browniano estándar. Ya saben que se movía con respecto al intervalo de confianza con el tiempo, ¿no? Va creciendo. Ahora lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que en el slide anterior tenía una mu y le agregaba sigma? Pero ¿qué pasa si me saco de la manga y le agrego una t? Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que justo este intervalo de confianza, en lugar de estar fijo, este intervalo de confianza va subiendo en el tiempo. ¿Ok? Y este es el modelo clásico de rendimientos financieros. Si lo quieren ver más rimbombante, se llama el movimiento browniano geométrico, que tiene esta cara, por ejemplo, y se llama el rendimientos log normales. ¿Y por qué se llama así? Es muy sencillo. Si tienen esta cosa de acá y la dividen entre S, pues este es el logaritmo, y el logaritmo se comporta como una normal. ¿De acuerdo? Porque otra vez el browniano, aunque depende del tiempo, si fijan el tiempo, esto se distribuye como una variable aleatoria normal, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo pueden ver así? Lo pueden ver como sí, o sea, un proceso estocástico es una variable aleatoria normal que también se mueve en el tiempo, que tiene una dinámica temporal determinista aquí. Entonces, si lo quieren ver desde el punto de vista financiero, un rendimiento financiero tiene un rendimiento determinista y alrededor de ese rendimiento determinista se mueve con respecto a la parte estocástica, la parte aleatoria. Así de sencillo. Ahora, como buenos matemáticos, ¿qué es lo que dicen? Ah, pues mira, tengo esta ecuación, voy a generalizarla. El problema es el siguiente. Esta parte, hay que tratar de definir esto. Aquí, el dt, claro, si ya llevaron los cursos para físicos, bueno, delta t, cuando el tiempo tiene a cero, esto se convierte en dt, perfecto. Pero ¿cómo voy a definir esta cosa macabra? Entonces, a mí me da miedo. Entonces, voy a empezar con lo que sé hacer, que es, vamos a hacer de manera discreta, porque yo sé que el browniano no puedo tomar tiempos discretos y sé que los pequeños intervalos se comportan como una variable aleatoria normal.
Entonces, si yo discretizo esto, tengo esto de aquí, ¿verdad? ST más H menos S, tengo esta cara de aquí. Ahora, si se acuerdan, este browniano se distribuía como una normal, ¿de acuerdo? Pero yo puedo considerar que este browniano con H, puedo sacar la H de acá y se distribuye como una normal 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ponen, en todas estas ecuaciones, conozco estos valores al tiempo t, lo único que me hace falta es una variable aleatoria normal, ¿están de acuerdo? Entonces, empiezo en 0, después me voy al t igual a 1, 2, 3, 4, ¿están de acuerdo que puedo seguir este camino? Y cada vez lo único que requiero es modelar una variable aleatoria normal, ¿están de acuerdo? Bueno, este es el principio de las simulaciones de Monte Carlo. Y cuando les preguntan en simulaciones de Monte Carlo, ¿cuál es la convergencia de una simulación de Monte Carlo? Bueno, lo acabamos de ver, que el teorema del límite central, el movimiento browniano es normal, esta cosa es normal, esto es lo único que no es determinista. Entonces, ¿cómo convergen? Como 1 entre la raíz de n, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra pregunta que yo pongo en las entrevistas de trabajo, porque yo creo que hay gente que me cita los teoremas, el teorema del límite central con mayor generalidad que incluso yo puedo entender. Pero si no lo saben usar, es una persona que desgraciadamente no es útil para el mercado financiero. Pero por el otro lado, si tengo una persona que me dice, sí, mira, el límite central nada más son intervalos de confianza, ¿sí? Es una persona que si le pongo un problema concreto no lo va a poder traducir en un modelo matemático y resolverlo. Entonces, en el mundo financiero, idealmente requerimos este híbrido de una persona que tenga bases teóricas fuertes, pero que tenga también una intuición y que sepa generar conocimiento. Yo pienso que en ciencias tienen una gran oportunidad, porque si yo logré estar donde estoy, mucho es por lo que me dio ciencias, tanto de las bases matemáticas como de la intuición geométrica. Y es lo que estoy tratando de ponerles aquí. Ahora, obviamente este problema se reduce a calcular esta cosa que es el diferencial del browniano. Otra vez, si la función es diferenciable, ya acabé. Es cálculo 1. El problema del browniano es que este modelo o este proceso no es diferenciable. Entonces hay toda una teoría muy compleja que es el cálculo estocástico para poder definir qué es esto. Pero la intuición está muy clara, es a cada punto, y si yo estoy aquí, en cada punto, ¿cómo va creciendo este cono? No sé cómo va creciendo completamente, pero sé que localmente va creciendo como una variable aleatoria normal. ¿De acuerdo? Y bueno, otro ejemplo clásico es el ejemplo de Ornstein-Uhlenbeck. Suena feo y hasta tuve que buscarlo en Google porque no me acordaba cómo se deletreaba. El punto es, ¿qué es lo que hace este proceso? Quiten esto de aquí. Este proceso no es más que regreso a la media y determinísticamente regreso como un exponencial, regreso muy rápido, pero siempre tengo una perturbación. ¿Ok? Ahora, el punto es importante. Si se acuerdan, ¿cómo crece el browniano? ¿Cómo crecen los intervalos de confianza del browniano? Crecen como raíz de t, ¿verdad? ¿Cómo crece el intervalo de confianza de la parte determinista? Crece como t. Entonces, en tiempos cortos, ¿quién gana? Raíz de t. Significa que en tiempos cortos esto es un desastre y se mueve así. En tiempos largos, el que va a ganar es el drift, porque crece como t y crece más rápido que raíz de t. ¿Ok? Y esa es la parte importante de los procesos estocásticos, que en pocas palabras tienen un drift y hay un ruido alrededor del drift. Esa es la intuición detrás. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado más o menos clara esta parte. No sé si tengan preguntas o nos esperamos al final o sigo echándome el choro, perdón, sigo motivándolos y ya después cuando acabemos hacemos preguntas. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sale. Ok, bueno, entonces ahora voy a hablar del modelo de Capital Asset Pricing Model. Es una manera muy rimbombante de decir, tengo un activo A, tengo un mercado M, y lo que voy a hacer es, voy a hacer una regresión lineal del activo A con el mercado M. Eso es todo. Realmente, desde el punto de vista teórico, eso es todo. La parte complicada es en las aplicaciones y cómo vamos a definir rendimientos. Pero bueno, entonces, una regresión lineal clásica, sin que se duerman, pero bueno, tengo un intercepto tal vez, tengo el beta con respecto al mercado y tengo epsilon. Ahora, estas letras van a tener un valor importante, alfa, beta y epsilon. Así se les llama en los mercados financieros y se utiliza eso como argot. Entonces, vamos a entender cada una de las variables. Primero, voy a suponer que la esperanza del mercado
del rendimiento de mercado es 0. Si no, pues puedo tomar la diferencia y ya, con respecto a la media. Y por construcción, la esperanza de epsilon es 0, es un error de media 0. Este error se le llama riesgo idiosincrático. Es una palabra muy larga y fea, pero la idea es que se puede diversificar. Si tienen un portafolio de inversión grande, todos los pequeños errores epsilon de cada uno de los componentes se van a hacer chiquitos. Ese es el principio de diversificación de portafolios. Y además, por construcción, epsilon es ortogonal a los rendimientos, ¿ok? El beta, que es esta constante, se le llama el riesgo sistemático. Les dice qué tan expuestos están al mercado. Si el beta es 2, me dice que si el mercado tiene un rendimiento de 1%, yo espero que mi activo tenga un rendimiento relativo al mercado de 2%. Esos son los activos de beta alta. Pero ¿qué pasa con esos activos? Obviamente que gano más que el mercado, pero si el mercado va hacia abajo, si el mercado pierde 1%, mi activo pierde 2%. Entonces, lo que hacen las estrategias de Smart Beta o beta inteligente es, cuando el mercado va para arriba, pues utiliza betas mayor que 1, y cuando el mercado va para abajo, pues betas menor que 1 y ya, ¿no? Es exactamente lo que hacen estos Smart Betas, ¿ok? Ahora, lo importante, y esa es la visión geométrica, es, como alfa es una constante, si multiplico esto por alfa, puedo meter alfa en la esperanza, ¿verdad? Y eso me dice que alfa es ortogonal tanto al mercado como al error. Y este alfa es la fracción que no se puede explicar con el mercado. Entonces, esta es una ecuación clásica, y ahora ya vamos a empezar a meterle parte a la teoría. Cuando ustedes ven la teoría del mercado eficiente, les dice que no pueden vencer al mercado. Entonces, ¿cuál es la única manera en que puedo asegurarme que no le puedo ganar al mercado? La única manera posible es decir que alfa es igual a 0, porque si no es así, yo puedo construirme un portafolio bien macabro, tal que alfa es positivo, que tengo un rendimiento constante positivo y que no tengo exposición al mercado, ¿verdad? Ahora, la pregunta que yo me hago ¿es cierta la teoría de mercados eficientes? Bueno, pues mi amigo Warren Buffett piensa diferente. Entonces, otra vez, cuando hablo de mercados eficientes ¿qué es lo que dice la teoría de mercados eficientes? Si hay un arbitraje, alguien va y va a consumir el arbitraje, entonces cuando yo llego el arbitraje ya se acabó, el mercado es eficiente. Pero, ¿qué tal si yo soy el más rápido y yo soy el que consume el arbitraje cada vez? Estoy haciendo dinero, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es los mercados son eficientes, pero no son instantáneamente eficientes, son asintóticamente eficientes. Y el hecho de que haya fondos de inversión, que yo trabajé en uno, que no hizo gran cosa, pero trabajé en uno, significa que justo le están apostando a que los mercados no son instantáneamente eficientes, ¿ok? Bueno, entonces quiero ver el problema del Capital Asset Pricing Model desde un punto de vista de la reducción de dimensiones. Entonces, empezamos con un problema de 3 dimensiones porque tengo alfa, tengo beta y tengo epsilon. Entonces, como soy muy flojo, no me gustan 3 dimensiones, lo voy a reducir. Entonces, ¿qué es lo que hago? La teoría de mercados eficientes me dice alfa es igual a 0. Perfecto, ya me quité una dimensión. Y luego digo, ¿sabes qué? Aún así está feo. Voy a tomar la esperanza. Entonces, yo sé que cuando tomo la esperanza, este cuate se hace 0. Entonces, a final de cuentas, me reduzco a un problema de una dimensión. ¿Ok? Ahora, si ustedes hacen el cálculo de la beta realmente, si por ejemplo toman RA, la multiplican por RM, toman esperanzas y ven todas las partes ortogonales, van a llegar a que la beta de aquí se escribe como la covarianza del activo A, bueno, esta debe ser una mayúscula, la covarianza del activo A con respecto al mercado dividido por la varianza del mercado. Y lo pueden ver como es la correlación del activo con el mercado dividido por multiplicado por el cociente de las volatilidades. Si la volatilidad de mi activo es igual que la del mercado, ¿están de acuerdo que esto es 1? Eso me dice que el beta es simplemente la correlación. Entonces, una manera de ver al beta de manera intuitiva es beta es una correlación pero ajustada por volatilidad. Porque si mi activo es más volátil que el mercado, obviamente el beta va a incrementarse porque la correlación no cambia. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta verlo así porque lo entiendo, a través de esta lámina yo lo que entiendo el problema del Capital Asset Pricing Model, bueno, todo el desastre es para calcular todo en una sola dimensión y que esté dado con respecto a los datos que tengo de entrada, ¿ok? Bueno, entonces ¿para qué sirve esto? Otra vez, pensemos en esta ecuación
que supongo que es la teoría de mercados eficientes funciona. Entonces lo que voy a hacer es, si le tomo la varianza a esta ecuación, tengo esto de aquí. Entonces, si consideran que esto es chiquito, que el error es suficientemente chiquito, pueden aproximar la varianza del activo con respecto a la varianza de mercado. Y eso es lo que hacen todos los financieros de manera empírica. Dicen, el rendimiento del mercado, la volatilidad del Standard & Poor's es, no sé, 15%, y tengo un activo que tiene una beta de 2. Dicen, yo creo que entonces es un activo que tiene una volatilidad de 30. Lo que están diciendo es esto. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, esto no es riguroso como lo podemos ver aquí, porque estoy suponiendo que esto es 0, lo cual no es cierto, pero es una aproximación rápida. Entonces, si tienen 5 segundos para resolver si un activo tiene beta grande o pequeña, o para encontrar la varianza y solamente contienen el beta y en la volatilidad del mercado, utilizan esto. De hecho, yo a veces lo hago cuando me llega una posición de riesgo muy grande y no tengo tiempo para decidir si ese activo es riesgoso o no, voy y veo la volatilidad, veo beta y comparo con el mercado y en función de eso tomo una decisión. Eso me toma 10 segundos en lugar de estar calculando cosas que me tomarían a lo mejor un par de minutos. Porque en un par de minutos una posición de varios millones de dólares puede ser una gran pérdida. Y pues no estaría aquí, estaría quizás cantando en el metro o algo. Y ahora esto que les presento aquí es casi un chiste, una ocurrencia, y es, ¿qué pasa si multiplico, tengo esto con RA, lo hago con RB, los multiplico y tomo esperanzas? O sea, a final de cuentas llego a esto. Lo interesante es que si suponen que esto es 0, puedo aproximar la covarianza a partir de esto. Es decir, si yo tengo dos activos y no tengo las series de tiempo, pero tengo los dos betas del activo, de cada uno de los activos tengo su beta, y también tengo la varianza o la volatilidad del mercado, puedo calcular o aproximar la covarianza. Esto se llama la beta aproximación de la matriz de varianza-covarianza. Pero obviamente la suposición es grande. Y esto yo, por ejemplo, lo utilizo tengo un algoritmo de ejecución de portafolios, en el cual me pueden dar un portafolio de 600 datos, un portafolio de 600 elementos. Entonces, calcular una matriz de varianza-covarianza en cuestiones de segundo de 600 por 600, sabiendo que es muy inestable, pues me va a costar bastante. Entonces, lo que hago es, ¿cómo lo traduzco? Es buying time, pero estoy como comprando un poco de tiempo o ganando tiempo, esa es la expresión, perdón, ganando tiempo, calculo esto rápido que me lleva en cuestiones de milisegundos, y en lo que calculo las verdaderas correlaciones y covarianzas, para la primera iteración utilizo esto. ¿De acuerdo? Entonces esto sí lo estamos usando en Credit Suisse para un algoritmo de portafolios. Y otra vez, no es preciso, pero resuelve el problema rápido, es una aproximación. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el alfa y el beta? La primera parte es, vamos a clasificar estrategias de inversión. Entonces, escogí 4 estrategias clásicas. La primera es un index tracker, esencialmente voy a replicar lo que hace el mercado. Entonces, si se acuerdan de la ecuación que tengo alfa y beta, ¿qué es lo que necesito para replicar exactamente el mercado? Necesito que alfa sea 0 y que beta sea 1. Perfecto. Ahora, un gerente de portafolios long only, ¿qué es lo que hace? Ok, voy a replicar al mercado, pero voy a tratar de darte un poquito extra, lo que le llaman el alfa del portafolio manager. Entonces lo que hace es, quiero un beta igual a 1, pero te voy a tratar de dar un pequeño rendimiento extra. ¿Okay? El Smart Beta, como les platiqué, es simplemente si el mercado va para arriba, apuéstale a betas grandes, perdón. Si el mercado va para abajo, apuéstale a betas pequeñas. Y el alfa es igual a 0. Y un hedge fund, ¿qué es lo que hace? Se supone que un hedge fund te va a dar rendimientos absolutos totalmente decorrelacionados con el mercado. Eso se traduce en, ¿se acuerdan? Esta era la medida de correlación, ¿verdad? Entonces se traduce en que beta tiene que ser 0 y alfa tiene que ser positivo. Bueno, a mí no me gusta verlo así, a mí me gusta verlo así, más sencillo. Si ustedes ven alfa aquí y beta acá, ¿qué es lo que hace un index tracker? Pues está sentado en el beta igual a 1 y alfa igual a 0, ¿no? Esto es un index tracker y no se mueve. Cuando ustedes ven al asset manager, dicen, perfecto, estoy aquí, pero voy a tratar de darte un poquito de rendimiento extra, ¿no? Como stock picking o algo así. Un smart beta pues, se va moviendo alrededor, más o menos, en función del mercado, sube o baja. Y el hedge fund es ortogonal a esta línea y es totalmente vertical. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a tratar de hablarles, ahora ya que vimos esto, voy a tratar de ver una estrategia que realmente yo utilizo para cubrir los portafolios. Si se acuerdan, yo empiezo con un portafolios 1 y tengo que comprar o vender un portafolios 2, de manera que cuando yo los junto estoy minimizando mi medida de riesgo. Ese es el problema que tengo yo como
trader de riesgo central. Y entonces la primera manera más fácil de ver el riesgo es a través del beta, que es lo que acabamos de ver, porque está relacionado con una correlación y con volatilidades. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Si yo tengo, digamos que tengo un portafolio que tiene un valor de, no sé, 100 millones de dólares, digamos. Entonces, cuando yo quiero hacer que ese activo sea delta neutral, es muy sencillo. Si yo tengo 100 millones de dólares comprando, necesito vender 100 millones de manera pues, que 100 menos 100 es igual a 0, ¿no? Esa cosa que es muy trivial se le llama de manera rimbombante delta neutral. ¿Okay? Ahora, ¿qué es beta neutral? Pues mi portafolio o mi activo S0 tiene un beta. El activo con el que yo voy a cubrir tiene otro beta. Entonces lo que yo quiero es que las contribuciones de los dos betas se anulen. En pocas palabras, necesito que el valor en dólares de mi beta de portafolio sea el negativo del valor en dólares de mi beta de cobertura. Esto se le llama beta neutral. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es muy fácil. Voy a pasar de esto a generalizarlo y la idea es que, ¿cuál sería, bajo estas condiciones, cuál sería el portafolio ideal? ¿Están de acuerdo que bajo estas condiciones el portafolio ideal es que sea delta neutral y beta neutral, los dos al mismo tiempo? Entonces, lo que voy a estar tratando es encontrar a estos dos. Y muchos de ustedes, si ya saben geometría, ya saben hacia dónde voy. Pero bueno, hagámoslo de manera más general. Mi portafolio es S0, pero yo puedo utilizar todos los activos de la bolsa mexicana para cubrir mi portafolio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que sea delta neutral, necesito que esta suma sea 0. Y para que sea beta neutral, necesito que esta suma sea 0. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un poquito de geometría. Estoy en n dimensiones. Entonces, el delta neutral es este hiperplano. Entonces, si se acuerdan de sus ecuaciones de hiperplanos, esta es un plano de dimensión n-1. Está por ahí. El plano beta neutral, esto debería decir beta, perdón, es un typo. El plano beta neutral es exactamente lo mismo, pero tengo las ponderaciones de los betas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución ideal? La solución ideal no es más que la intersección, ¿están de acuerdo? El problema es que si los betas todos son iguales a 1, pues no voy a llegar, ¿verdad? Son paralelos. Ahora, esto es muy sencillo verlo, vamos a verlo con solamente dos activos. Y supongamos que el beta del portafolio es mayor que los betas de los dos activos. Entonces yo empiezo con este de aquí, L delta. Es esta recta de aquí. ¿Cómo es? Está aquí, pasa por acá, porque si hacen S2 igual a 0, S1 es igual a menos S0. Y viceversa, ¿ok? El del beta es exactamente lo mismo, pero si se acuerdan de sus ecuaciones, ¿cuál es la normal a este plano? Es 1, 1, 1, 1 aquí. La normal a este plano es beta 1, beta 2, pero como estoy suponiendo que beta 1 es más larga, en la dirección 1 es más larga y en la dirección 2 es más chiquita. Entonces está más acostadito, ¿de acuerdo? Y obviamente pasa por este punto. Si los betas son diferentes, entonces tengo una solución y esa es la solución ideal. Entonces, es así estrictamente como yo cuando trabajo en Credit Suisse y tengo que encontrar, mis algoritmos lo que hacen es encontrar este punto. Ahora, este punto no es particularmente ideal en el sentido de que en ningún momento estoy tomando en cuenta el riesgo, por ejemplo, el valor en riesgo del que hablé. Entonces, uno puede meter más restricciones a los procesos, ¿ok? Pero esta es la idea de la parte geométrica, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos más o menos? ¿No está siendo muy teórico? ¿O ya perdí la apuesta de que esto iba a ser muy intuitivo y resultó que está más hardcore que sus cursos de economía? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Ya cuando queden 3, ya entonces ya le paro. Bueno, lo que voy a pensar ahorita es la matriz de varianza-covarianza. Y yo como la entendí vamos a entender a la matriz, qué propiedades tiene y después vamos a ver por qué es importante para medidas de riesgo como el portafolio de Markowitz y análisis de componentes principales. Entonces, un pequeño repaso de geometría analítica, sin que se super mega aburran, espero. Empezamos con una elipse toda chueca, ¿ok? Y está movida y hace lo que quiere. Si se acuerdan de esos cursos de analítica 1, lo que hacen es, tengo una ecuación espantosa, pero hago cosas macabras, a través de una traslación y una rotación, ustedes pueden cambiar esta ecuación, la centran al origen, reacomodan los ejes
y entonces les queda una ecuación que es de este estilo, ¿no? Y esta ecuación, cuando hacen un poquito de algebrita, la pueden escribir de esta manera, ¿verdad? Bueno, los que saben un poco de matrices, lo que voy a hacer es complicar las cosas nada más por el afán de complicar. En lugar de escribirlo así, lo voy a escribir como el producto de un vector transpuesto, un vector transpuesto y una matriz. Y cuando hacen este producto, ¿qué les va a dar? Les va a dar lambda 1 x cuadrada más lambda 2 y cuadrada, ¿verdad? Entonces, si lambda 1 es 1 entre a cuadrada y lambda 2 es 1 entre b cuadrada, ¿están de acuerdo que recupero esta ecuación? Entonces, esto parece que nada más estoy complicando a lo güey. Si en dimensión 2 sí, pero en mayor dimensión no es así. ¿Por qué? ¿Cuál fue el corolario de esto? Tengo una matriz así, si se acuerdan, era ax cuadrada más 2bxy más c y cuadrada, que es esta de aquí. Entonces estoy tratando de cambiar una matriz en una matriz que es más sencilla. La pregunta que uno se hace es, ¿qué matrices aceptan esto? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en mayor dimensión, cuando ven estas ecuaciones de esta manera, en mayor dimensiones, no es fácil verlo, pero esos son los elipsoides, y cada uno de ellos les va a dar un perfil de riesgo. Y entonces, es exactamente este dibujo el que quiero que tengan en mente, porque esto no es más que el análisis de componentes principales. Lo que vamos a ver es que justamente, en pocas palabras, voy a escoger el lambda que es más chiquito, pero voy a tratar de explicarlo por qué. Ahora, ¿cuáles son las matrices que aceptan una transformación así, una diagonalización? Bueno, si ustedes llevaron sus cursos de álgebra 2, les dicen que son matrices simétricas y que sean positivas semidefinidas. Ahora, si alcanzan a ver este valor, si ya vieron sus cursos de teoría de portafolios, ¿qué es esto? Esta es la varianza de un portafolios. Entonces, y obviamente una matriz como las matrices de varianza-covarianza son matrices simétricas y definidas positivas. Es por eso que les dicen, si tengo una matriz de correlación, la multiplico con el vector vertical y el horizontal, eso me da un escalar y eso lo voy a llamar la varianza del portafolios, es porque saben que eso a esto le puedo tomar la raíz cuadrada sin miedo porque es positivo, y entonces esto ya es la volatilidad del portafolios. Y lo que están haciendo en Markowitz sencillamente es minimizando esto con restricciones. Es así de sencillo. Ok. Voy a necesitar un poco de notación. Entonces, en mayor dimensión tengo que poner hasta n, ¿no? Nada más. Y voy a llamar nombres rimbombantes. El lambda de aquí, los lambdas de aquí, de lambda n, se les llama valores propios. Y los vectores asociados son vectores propios. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, y lo multiplico por esta matriz, me va a dar lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0, que es equivalente a lambda 1 por el vector. La propiedad justamente de estas cosas es que el vector propio, Bn, es tal que cuando yo le aplico la matriz, nada más es multiplicar por el coeficiente adecuado. Eso es todo, por eso son tan sencillos, ¿ok? Obviamente los nombres son bastante pesados y demostrar que esto es posible tampoco es trivial, pero es una herramienta muy útil. Y bueno, aquí lo que quiero hacer, les voy a pasar al final, si están interesados, les voy a pasar de dónde descargar las slides. Aquí lo que estoy tratando de hacer es demostrar que la matriz de varianza-covarianza, que cuando tienen n mayúscula, variables aleatorias escalares, pueden calcular las covarianzas así, definen la matriz de varianza-covarianza a través de las covarianzas escalares así, y entonces pueden probar que es simétrica, porque obviamente es la multiplicación de dos números. Definida positiva es esta prueba de aquí, que simple y llanamente esta es la definición, agrego pesos y después me doy cuenta que esto de aquí y esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo, nada más que el transpuesto. Y entonces eso significa que como son dos escalares, es el escalar al cuadrado y la esperanza de algo al cuadrado es positivo. Es así de sencillo, no es más que esto. Pero no quiero aburrirlos con esta parte, lo que quería es darles la intuición de por qué podemos utilizar la teoría de matrices simétricas definidas positivas. Y bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Tengo la matriz Q y estoy tratando de diagonalizarla, ¿verdad? Ahora supongamos que acomodo los valores propios de manera que lambda 1 es el más grande y lambda n es el más chiquito. ¿Ok? Bueno, si yo les pregunto, tengo mi matriz de varianza-covarianza y tengo que construir un portafolios que minimiza la varianza. Pues si estos son los valores propios de las varianzas, ¿qué es lo más chiquito que puedo hacer? Me voy al vector que tiene el menor valor propio, ¿no?
Bueno, pues ya lo escogí, se llama BN, pero bueno, de manera rimbombante se le llama el portafolios de varianza mínima. Y lo único que están haciendo es tienen la matriz de varianza covarianza y escogen eso. Entonces en MATLAB es un botón que es COB de la matriz y después le ponen valores propios que creo que es E y G de la matriz, se acabó y lo encuentran. Pero lo importante es saber por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿ok? Ahora vamos a hacer algo un poquito más avanzado. Supongamos que tengo n dimensiones, pero yo me quiero restringir a 2 o 3 dimensiones nada más, ¿ok? Obviamente yo sé que si me restringo a pocas dimensiones voy a perder cierta información con respecto a los otros valores, pero si se acuerdan de aquí, si yo tengo un elipsoide que está súper aplanado en la dirección vertical, están de acuerdo que es casi como un plano, entonces yo puedo considerar que solamente tiene 2 dimensiones. La dimensión X, la dimensión Y, y la dimensión Z vertical no existe porque es sumamente chiquito, ¿de acuerdo? Ese principio me dice, pues claro, quítate de encima el último de los valores propios y el último vector propio, entonces paso de dimensión n a n más 1. Pero yo puedo hacerlo, puedo ir siguiendo, y ustedes me dicen hasta dónde paro. ¿Y cómo defino hasta dónde paro? Pues la idea es, pues hasta donde quizás ya estés perdiendo mucha información. La manera de definir eso es, supongamos que la varianza total del portafolio tiene un cierto valor, y yo voy a quitar dimensiones hasta que la varianza total llegue a 80. No puedo quitar más de 80 porque así lo definí yo. ¿Ok? Si ustedes lo ven en sus cursos creo que son los de teoría de operaciones o optimización de operaciones, algo así, lo que están haciendo es, tienen una R cuadrada de 0.8 y están calculando el número de vectores tal que la R cuadrada es 0.8. Bueno, cuando están haciendo es una reducción, solo sacrifiqué 20% de la información definida como la varianza total, ¿de acuerdo? Bueno, esto rimbombantemente se le llama análisis de componentes principales. Y lo clásico es utilizar los dos componentes porque es muy fácil ver las cosas en los dos componentes de los dos vectores propios más grandes, porque es muy fácil de verlo geométricamente en el plano, cosa que no lo pueden ver si lo hacen en 3 o 4 o más dimensiones. ¿Ok? Bueno, espero que con esto vean que estudiar matrices vale la pena, no es nada más trivial y no es un ejercicio que dicen, ¿para qué me lo ponen en la carrera? Aquí voy a hacer un poquito de cálculo. Para los que ya llevaron cálculo 3, va a ser sencillo. Para los que no lo han llevado y lo piensan llevar, van a ver, los voy a tratar de motivar de por qué vale la pena. Y para los que no, pues pueden fingir que ponen atención. Entonces, voy a empezar otra vez definiendo la varianza de mis portafolios. Entonces, si ustedes lo ven, como esta es la dimensión Rn y lo ven como una dimensión extra, la z, lo ven como un paraboloide, ¿de acuerdo? Si suponen que nada más tengo 2 dimensiones, n igual a 2, es un paraboloide. Entonces, si ustedes lo ven como un paraboloide, que es el riesgo, cuando ustedes hacen un corte transversal, eso les da una elipse. Y aquí lo pueden ver, cada que cortan transversalmente y van bajando, las elipses son cada vez más chiquitas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor punto que pueden escoger? Obviamente es el 0, porque es el que minimiza la varianza, ¿verdad? Pero si ustedes no lo pueden hacer porque tienen que hacerlo pasito a pasito, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Pues si lo ven así, estoy pasando, aquí lo ven, si lo ven las curvas de nivel, yo le llamo las curvas de isoriesgo, porque pensando antes de entrar a la Facultad de Ciencias estuve en la Facultad de Química y había las isotermas, isobaras, isocoras y había iso de todo, ¿no? El punto es que cada portafolio que está en esta curva, todos los portafolios tienen el mismo riesgo porque es esto igual a una constante, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reducir el riesgo, es idiota moverme alrededor de la misma curva, ¿no? Lo que tengo que hacer es moverme a una curva de abajo. Y además me tengo que mover en la dirección que es más rápida el descenso, ¿verdad? Ahora, esa dirección es menos el gradiente. Ahora, ¿por qué es eso? Uno, pues me pueden creer y dicen, ya, está perfecto. Pero déjenme hacer un poquito de matemáticas porque esta parte es justamente ver desde el punto de vista del cálculo algo muy, muy sencillo. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque si esto está claro, van a ver que cuando construya o demuestre, según yo, Markowitz, esto es muy, muy fácil de hacer. Supongamos que tengo mi paraboloide bien bonito, ¿verdad? Y supongamos que tengo aquí mi paraboloide y tengo las curvas de nivel. Entonces voy a tomar tengo la función f de aquí y la voy a componer con un tiempo. Entonces voy a tomar una curvita que, miren, se está moviendo por acá, una curva que está por encima del paraboloide, ¿de acuerdo?
Ok, entonces tengo una curva del paraboloide y lo que voy a hacer es que cuando llego a una curva de nivel, yo quiero que la derivada, que es la dirección que me está dando esta curva de descenso, quiero que sea la más rápida de descenso, ¿verdad? Entonces lo que necesito es que cuando hacen esta composición de funciones, esta es una función que va de R en R. Entonces, ya saben, cálculo 1, ¿cuál es la dirección de descenso más rápida? Pues la dirección donde la f' es la más negativa posible. Pero cuando calculan esto, a través de la regla de la cadena, la derivada es el gradiente de la f en el punto, en este puntito, multiplicada por la velocidad, el producto punto del gradiente con el vector de velocidad. Y si se acuerdan de sus definiciones, eso es la norma de estas cosas por el ángulo que forman. Entonces, ¿cuál es la dirección que minimiza el ángulo? Para que el coseno sea -1 necesito que sea de pi, ¿verdad? Entonces significa que si el gradiente está apuntando para acá, me tengo que mover justo en la dirección opuesta del gradiente, ¿verdad? Pues ahí está, es por eso que les dicen, claro, es el algoritmo de gradient descent, de descenso del gradiente, pues sigue este camino. La razón por la cual sigue es por esto, ¿ok? Porque estaban tratando de encontrar la curva de descenso x de t que desciende más rápido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ahora vamos a ver, otra vez empezamos con el portafolio, ¿no? Entonces, si yo quiero minimizar la varianza de un portafolio, cuando le pongo las Ws en lugar de las X es porque las Ws estoy pensando en pesos de un portafolio de weights, y cuando le pongo las X es porque estoy pensando ya desde el punto de vista geométrico, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando no tengo restricciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más tengo que minimizar esto. Sencillo, ¿no? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa si tengo restricciones? Hay dos tipos de restricciones. Por ejemplo, en la teoría de portafolios de Markowitz le dicen no pueden hacer ventas en corto. Significa que los pesos adecuados tienen que ser no negativos. Otra hipótesis del portafolio de Markowitz es yo te voy a dar un rendimiento objetivo de mis portafolios. Entonces, tú puedes mover los pesos tal y como quieras, pero al final el rendimiento esperado del portafolio tiene que ser exactamente el rendimiento objetivo que te estoy poniendo. Ok, como lo ven, hay dos tipos de restricciones, desigualdades e igualdades. Ahora, el punto, me voy a restringir a las igualdades porque si esto es estrictamente mayor que 0, por continuidad, pues alrededor sigue siendo mayor que 0. Entonces, si estoy minimizando, localmente es igual a pensar en el problema sin restricciones, ¿verdad? El meollo del asunto es cuando estoy tocando la frontera, ¿verdad? Entonces, el meollo del asunto es cuando esta restricción es una igualdad, ¿ok? Ahora, si se acuerdan del teorema de Markowitz, le dice, claro, la solución es el punto tal que el gradiente de la f más lambda por el gradiente de la restricción es igual a 0, donde lambda es el multiplicador de Lagrange, ¿no? O luego lo ponen más complicado y dicen, donde lambda es el risk averse parameter, el parámetro de aversión de riesgo, ¿no? Y dice, bueno, ¿de dónde se sacan eso? Bueno, yo no sé, pero lo que sí entiendo yo es geometría, entonces lo voy a tratar de traducir otra vez con curvitas en el espacio. Entonces tengo una curvita que se está moviendo padrísimo aquí en el espacio, x de t, y otra vez, si estoy minimizando la función f chiquita, es equivalente a un mínimo de la función f grandota, ¿verdad? Entonces, esto se escribe de esta manera. Y cuando lo ven así, ¿qué es? Esto es un vector tangente a la curva. Aquí lo ven, un vector tangente a la curva. Entonces, necesito que el gradiente sea ortogonal al vector tangente a la curva, ¿verdad? Aquí lo ven en este puntito. Aquí ven el plano y necesito que sea ortogonal a este vector. Pero yo puedo cambiar la dirección, ¿verdad? Me puedo mover así. Y entonces lo que estoy diciendo es que el gradiente de f en este punto tiene que ser ortogonal a todo el plano. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo mismo con la restricción. Esta es sumamente sencilla. Si yo estoy moviéndome en la superficie de restricción, significa que c de x es igual a 0, ¿no? Es la definición. Ahora, matemáticas difíciles. ¿Cuál es la derivada de una constante? Entonces, cuando derivo esto por regla de la cadena me da esto, ¿no? Significa que el gradiente, el gradiente es la normal a la superficie es ortogonal al vector que me escogí, pero otra vez me vuelvo a mover así,
como los huevo cartoon, échese unas capitas más. A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que el gradiente de f y el gradiente de c, los dos son ortogonales a este plano. Este plano tiene dimensión n-1. ¿Cuántas dimensiones tengo ortogonales a un plano de dimensión n-1 en un espacio de dimensión n? Tengo una. Entonces, si tengo dos vectores, el c y f, gradiente de c y gradiente de f, que los dos son ortogonales al mismo plano, o bien los dos están así, o los dos están así, o uno está arriba del otro, ¿de acuerdo? ¿Cómo traduzco eso? Que los dos son colineales. ¿Cómo se traduce eso? Que existe una combinación lineal que los hace cero. Ahora, suponiendo que el gradiente no es cero, puedo dividir por el coeficiente de acá y llego a esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, el multiplicador de Lagrange no es más que, ay, no me gustó el coeficiente de la f, se lo aviento a la c. Y esta ecuación que sea así significa que, claro, pues no tengo espacio, los dos son ortogonales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más restricciones? ¿Están de acuerdo que lo que voy a hacer es, al aumentar las restricciones, voy a estar aumentando, no voy a tener nada más una dirección, voy a tener dos o tres, porque cuando intersectan planos, ¿se acuerdan? Si intersecto dos superficies de dimensión n-1 o dos planos, la intersección es de una dimensión menor. Entonces, cada que bajo de dimensiones, pues voy agregando dimensiones que pueden jugar los gradientes. Por eso cuando tienen k restricciones, tienen la suma de lambda k ck. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro esta parte. Es un experimento y les voy a preguntar si quedó claro o no, o nada más los confundí. La idea que yo tenía de hacer esta parte es tratar de decirles que todas las cosas que están viendo en la Facultad de Ciencias que parece ser que no sirven para nada, porque uno no tiene la visión de enlazar las cosas, realmente les da una gran riqueza, y que la riqueza que tienen ustedes en esta facultad es que están interactuando con científicos en serio y con actuarios en serio y financieros en serio, y sería bueno tener esa interacción. Y cuando vean, por ejemplo, en la última página que hay un link para descargar estas slides y los otros talleres que he dado y también unos preprints que tengo, van a ver que muchas de las cosas que uso es hacer matemáticas aplicadas a problemas de trading de alta frecuencia y encontrar relaciones divertidas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ya por último, esta parte ya es más sencillita, que es la frontera eficiente, pero lo quiero ver desde un punto de vista geométrico. ¿Qué es la frontera eficiente? Lo que están buscando es encontrar los portafolios óptimos con ciertas restricciones de pesos, o un objetivo de rendimiento de portafolios, o un objetivo de rendimiento de riesgo de portafolios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Veámoslo en el plano riesgo con rendimiento. Entonces, si yo tengo un punto aquí, significa que tengo un cierto nivel de riesgo, pero para el mismo nivel de riesgo, si me voy para arriba, aumento el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Markowitz? Si tú me das un nivel de riesgo, yo estoy tratando de maximizar el rendimiento. El dual, ¿qué es? Si yo te doy un rendimiento fijo, todos estos portafolios que están en esta recta tienen el mismo rendimiento, pero los portafolios de este lado tienen más riesgo que los portafolios de este lado, ¿verdad? Entonces, si yo te doy un objetivo de riesgo, en esta primera parte, objetivo de riesgo, encuentro el portafolio que maximiza rendimiento y viceversa. Si te doy un objetivo de rendimiento, encuentro el portafolio que minimiza. Ahora, hay una frontera porque como tengo ciertas restricciones de pesos, etcétera, estos portafolios que tienen menos riesgo, necesito comprar y vender activos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero como no estoy autorizado, tengo una barrera. Y cuando ustedes construyen la barrera posible, esa barrera se llama la frontera eficiente. Entonces, cuando les digan, ¿qué es la frontera eficiente? Muy simple, como tengo muchísimas cosas, como tengo el problema de Markowitz de aquí, con muchísimas cosas, muchísimas restricciones, pues tengo una zona de portafolios admisibles, una zona de portafolios no admisibles, y en la frontera es justamente los portafolios que son óptimos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces en conclusiones, y esto lo pongo porque probablemente es un autogol, porque son las dos citas de Einstein que me gustan más. Una dice, si no puedes explicarlo simplemente, no lo entendiste. Entonces ya será de ustedes si lo entendí yo o no. Pero entonces me curo en salud y digo, no. Las cosas hay que hacerlas tan simple como se pueda, pero no más simples que eso. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que estoy tratando de hacer aquí es decirles, bueno, tener un cierto bagaje matemático es bueno porque les ayuda a desarrollar ciertas intuiciones que se pueden aplicar, por ejemplo, en la teoría de portafolios, es lo que estaba tratando de hacer. Y entonces, si quiero dejarles algo, que se vayan y digan, bueno, ¿qué fue la conferencia? Además de que se durmieron padrísimo, es decir, mira, intervalos de confianza no es más que jugar con volatilidades y tiempo y expanderlos, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo, expanderlo. ¿Qué es el Capital Asset ¿qué es el Capital Asset Pricing Model? Pues no es más que jugar con hiperplanos y regresiones lineales. Y la matriz de varianza-covarianza, es bien sencillo, solo son curvas de nivel que tengo que encontrar el mínimo con restricciones y todo tiene que ver con valores y vectores propios ya, sencillito. ¿Ok? Bueno, y gracias por su atención. ¿Hay preguntas o ya se quieren salir corriendo? A ver, sí. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Bueno, pues, antes que nada, felicitarte por tu exposición. He tenido la fortuna de entrar a varias conferencias y siempre es un éxito rotundo. Gracias. Tenía una duda en cuestión de la diversificación de portafolios. Entonces, si la teoría matemática tiene una cota para el número de activos para diversificar, que a más activos ya sería malo seguir diversificando o no hay límite para... No, hay dos, esa es una buena pregunta. La primera es, la teoría lo que te dice es que si tú le agregas activos y las volatilidades de los activos están acotadas, lo clásico es utilizar misma volatilidad, entonces la volatilidad del portafolio cuando haces el cálculo es sigma o el máximo de las sigmas dividido por la raíz cuadrada de n. Lo cual te dice, si agregas más activos pero no agregas activos que hagan crecer la volatilidad, entonces el error que tienes en los epsilones convergen, ese error converge a cero, que es el principio de diversificación de portafolios. Ahora la pregunta es, si tienes un portafolio suficientemente grande, ¿para qué sirve? Y esa es una pregunta más bien práctica y es una excelente pregunta. Porque justo una de las cosas que yo trabajo es, tengo un portafolio si le pongo otro y lo cubro, ¿verdad? Pero la pregunta que yo me hago es que si yo cubro mi portafolio bien y quiero calcular la correlación de mi portafolio totalmente diversificado y cubierto con respecto a otro activo, si está bien cubierto, por definición la correlación es casi cero. Significa que si quiero jugar con ese portafolio y agregar activos que están correlacionados, quizás estoy jugando con ruido nada más. Entonces hay un cierto nivel que justo lo que hacemos nosotros es, ya que el portafolio está bien cubierto, lo movemos a otro libro de trading en el cual nada más lo vamos a sacar porque es un portafolio cubierto, porque los nuevos activos que entran van a llegar a un portafolio vacío, de manera que mi portafolio tiene menos activos, pero entonces las correlaciones son más significativas. Es un trade-off. En mi caso, como te digo, movemos un portafolio y utilizamos un portafolio que esté más vacío. Es lo que hacemos, pero no es que sea una medida. Personalmente, yo pienso que cuando lo que uso es en el Stock 600, bueno, Stock 600, que son las 600 acciones más líquidas del mercado europeo, la correlación de pares, si tú te vas al cuantil 99%, es de 47%. Es decir, solamente 1% de los pares tiene una correlación mayor de 47%. La media es de alrededor de 25%. Entonces, si yo tengo un portafolio cuya correlación con otra cosa es de menos de la media, de manera empírica digo, no, esto es ruido y no lo voy a tomar en cuenta. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí me queda más claro, sobre todo porque comentabas, ¿no? Que de repente trabajamos con portafolios de 600 acciones, ¿no? Entonces por ahí va. Y bueno, rápidamente, ¿el índice de Sharpe nos puede ayudar para descartar en qué acciones invertir cuando es negativo o no es viable ese criterio? No, sí es viable, pero lo que tiene el índice de Sharpe, para los que no saben qué es el índice de Sharpe, es, si se acuerdan lo que vimos del browniano, ¿qué es lo que pasa con el browniano? El browniano, la desviación estándar del browniano, como el intervalo de confianza, crece como el tiempo. Entonces, si supongo que el rendimiento es lineal en tiempo, puedo dividir por la desviación estándar, y eso es lo que hace el cociente de Sharpe, es rendimiento dividido por la desviación estándar. En otras palabras, es el rendimiento por unidad de riesgo. Entonces, lo que se hace lo que hacen los fondos de inversión es invertir en cosas que tengan un Sharpe mayor que 1, que significa que si yo le agrego un 1% de riesgo, voy a tener más de 1% de rendimiento. El problema que tienes con respecto a Sharpe es que Sharpe en sí no tiene por qué distribuirse de manera normal.
Ese es el gran problema. Entonces hay varios papers que te dicen que asintóticamente sí, pero bueno, es casi la ley de los grandes números. Yo no utilizo Sharp porque utilizo beta y delta neutral porque es muy sencillo. Y otra vez tiene que ver con qué tan complejo es el modelo, pero después de eso lo que hago es de todos los modelos que son beta y delta neutrales, que es todo un plano, escojo aquel que minimiza que maximiza el Sharp si tú quieres, pero en mi caso, como soy trader de riesgo, yo lo que necesito es minimizar mi riesgo, no maximizar mi Sharp. Si fuera un inversionista, entonces sí. Entonces otra vez, tu perfil de riesgo depende de a qué le apuestas. Yo utilizaría Sharp si soy un inversionista y quiero ganar dinero con estrategias, pero en mi caso que voy a riesgo, me preocupa más el valor en riesgo, la desviación estándar de mi portafolio, las colas largas, más que el Sharp en sí. Porque el Sharp es un valor, es un promedio. A mí lo que me interesa es la distribución y cuánto pierdo en las colas largas. ¿De acuerdo? Y es ahí donde ya puede entrar la parte de cópulas, ¿no? Que bien recomienda Basilea, ¿no? Salir un poquito de este mundo normal. La parte de las cópulas que recomienda el Basel III, bueno, Basilea III, es el problema que yo veo ahí es que estás haciendo suposiciones. Y en general las cópulas más sencillas son cópulas normales. En pocas palabras estás suponiendo que las colas de los dos lados del riesgo, pero la que te importa no es la de ganar, sino la de perder, que la cola tiene una distribución conjunta normal. Y ese es el problema que pasó con las subprimes, no necesariamente la tienes. Ahora que cuando haces cosas un poco más avanzadas en cópulas, te lo saltas y ahí lo puedes hacer directamente con los cuantiles. No conozco mucho de cópulas, entonces a lo mejor lo que estoy diciendo es una burrada, pero en mi entender lo que yo he hecho, por ejemplo, en cópulas muy poquito es hacer los QQ plots de cuantiles y ver si en lugar de la recta normal, si se están saliendo o no, y entonces si quieres tú, a ojo de buen cubero, digo, mira, por acá ya se están empezando a salir de la normalidad, entonces me restringo a un cierto valor. Pero eso era solo para explicar partes de riesgo. En mi caso no lo uso tanto porque no estoy trabajando al nivel de riesgo global de la firma, sino riesgo de posiciones de trading. Entonces a mí lo que me interesa es no perder dinero y tengo un presupuesto de riesgo sumamente, más o menos generoso. Entonces, otra vez, vas a definir tu perfil de riesgo y vas a definir la optimización que quieres en función del problema que tienes. Tu problema seguramente con las técnicas que tengo no lo vas a poder usar porque no satisface tus necesidades. Muchísimas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. En el supuesto de que tu universo de activos, digamos, sean 100, pero tu compañía te está exigiendo que solamente queremos invertir en cierto número de activos, digamos 10 o 20, ¿qué criterio crees que sería mejor para la selección de esos activos? Porque mi propuesta son dos. Ver el portafolio óptimo con el universo y agarrarme los que tengan mayor peso. Porque estaría diciendo que si quieres diversificar más, esos son los que tienes que invertir más. Pero también acabas de mencionar que si agarras activos con volatilidades semejantes a mayor número de activos, el riesgo se minimiza. Entonces, no sé. Ese es un problema. Yo pienso que lo más sencillo es la primera. Lo que haces es, en ese caso lo que yo haría es, te tomas el portafolios que minimiza la varianza, ¿verdad? Y ese portafolio tiene ciertos pesos, porque no va a ser 1, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Tiene pesos. Supongamos que todos los pesos existen, entonces lo que haces es justo, organizas los pesos por tamaño y lo cortas. Esa es una versión, pero lo que estás haciendo es, estás tomando el vector que minimiza la varianza, pero estás tomando solamente unos componentes. En pocas palabras, estás proyectando tu vector de dimensión n, que es de 100, de dimensión 100, lo proyectas a dimensión 15, donde tú defines esos 15 por alguna razón. Entonces ya no es óptimo desde el punto de vista global. La parte que yo estaba diciendo acá con respecto a las volatilidades es que una manera muy sencilla de verlo, pero no es rigurosa, es tú lo que haces es que depende de tu medida de riesgo. Si lo que quieres es, yo siento que el mercado va para arriba y quiero invertir en cosas que tengan riesgo, o al contrario, quiero invertir en las cosas que tengan menor riesgo posible. Ajá. Entonces lo que yo haría es, de los 100 activos que tienes, calculas los betas. Los betas estamos de acuerdo que es una medida de volatilidad con respecto al mercado.
Entonces, yo escogería, eso es un argumento clásico de los fondos de low beta portfolio, esencialmente es, te tomas tus 100 activos, ordenas los activos por beta de menor a mayor y te paras en los primeros 15. Estás eligiendo los activos que tienen el menor beta. Obviamente eso significa que el rendimiento va a ser menor, pero desde el punto de vista del riesgo, bajo la teoría del Capital Asset Pricing Model, es óptimo. Entonces, cualquiera de esas dos. Ahí también entonces podría jugar un poco, digamos, qué tan buenos han sido tus modelos de predicción de mercado, ¿no? Porque a lo mejor, si mis modelos dicen que los betas más chicos, los que tienen más riesgo, pero que van a dar más rendimiento, si yo espero que sí van a tener rendimientos, podría mejor entonces irme por ello. Digo, igual por el riesgo, pero... Ya lo que estás viendo ya sería lo que se llama backtesting. Esencialmente es, ¿te acuerdas cuando puse... A ver, déjame regresar al slide. Cuidado con los ojos. ¿Dónde estaba? Ya lo perdí. Donde estaban mis amigos de Devil May Cry. Ok. Lo que estoy haciendo aquí es que tengo dos estrategias. Lo que tú estás diciendo y lo que podrías hacer es, el backtesting es back y testing. Esencialmente es, ¿qué pasaría si las dos estrategias que me estás diciendo te regresas un año? Ajá. Y pones las estrategias a jugar desde ahorita. ¿Ok? Entonces, cada día vas viendo el rendimiento y vas viendo el rendimiento acumulado de tus estrategias, ¿de acuerdo? O sea, a final de cuentas vas a tener dos series de tiempo. Haces esto. Simple y llanamente lo que haces es primera serie de tiempo, segunda serie de tiempo y calculas si lo quieres hacer de una manera muy fácil. Nada más hay una fórmula para calcular el test de student, dado que puedes calcular la media y decides cuál es mejor. Eso es justo lo que estás diciendo, es lo que yo hago todo el tiempo. Puede ser con simulaciones o puede ser con estrategias. En tu caso es una simulación, diciendo que si gana una estrategia, en este caso que ganó la estrategia X, ¿de acuerdo? Entonces, si en el pasado ganó Dante, no necesariamente en el futuro va a ganar Dante, a lo mejor gana Virgil. Otra vez, el problema de justo lo que estás haciendo es arbitraje estadístico. Lo que haces es, supones que las propiedades estadísticas del pasado van a seguir en el futuro. Pero si tratas de invertir en cualquier fondo, ¿cuáles son las letras chiquitas? Performance del pasado no determina performance del futuro. ¿Ok? Entonces, es una manera que yo, por ejemplo, en mi fondo de inversiones en París yo hacía, pero es un riesgo. Entonces, lo que yo haría en ese caso es dividirlo en in-sample, out-of-sample. En in-sample encontrar las estrategias que más me gustan y en out-of-sample cerrar los ojos y decir, ¿sigo ganando o no? Y ya si gano, decir, bueno, ya, entonces ya lo pongo y ya le empiezo a apostar dinero. Así es como lo haría yo. ¿Sí te quedó más o menos claro? ¿Otra pregunta? Sí. Por Markowitz tú das el rendimiento, bueno, das el rendimiento y sabes el riesgo, la proteger siempre o viceversa, tienes el riesgo y sabes cuál es el riesgo. Sí. Teniendo tantos datos y haciendo así aproximando la empírica de la distribución, ¿hay alguna forma de marginalizar el riesgo y decir cuál es la combinación que mejor rendimiento te da de portafolio? Depende, sí, estrictamente es, olvídate de la frontera eficiente y piénsalo aquí. Aquí lo que estoy diciendo, y pues a lo mejor está escondido en tantas ecuaciones, es, tengo una medida de riesgo, que es lo que me estás diciendo, y lo que estoy diciendo es, dado un rendimiento, quiero minimizar el riesgo, pero lo puedo ver diferente, aquí te puedo poner las volatilidades, ¿verdad? Entonces te puedo poner como restricción un máximo de riesgo que yo te acepto, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pasas a la frontera eficiente, lo que te estoy diciendo es, yo me puedo mover a la izquierda de esta línea, ¿de acuerdo? Tú estás tratando de encontrar el portafolios que maximiza tu riesgo, pero que no se pasa de un cierto presupuesto de riesgo. Pero sí, creo que es así, tienes que dar el riesgo. O sea, la pregunta más bien va, teniendo tantos datos, tratando de hacer una función empírica. Yo soy inversionista y lo que digo, a mí no me hables de riesgo ni nada. Yo sé que tú tienes ahí un montón de activos, 100, 300, Ajá. Dime cuál es la mejor forma de invertir. No, es que dame el riesgo para que yo te diga cómo te los combino para que te den mejor rendimiento. No, dime cuál es la mejor forma de invertir. Excelente pregunta, pero te voy a decir por qué
creo que verlo así es una receta para desastre, como dicen los británicos, recipe for disaster. Una de las preguntas que hace un compañero, un quant compañero, en entrevistas es, tengo $100, ¿dónde los invierto? Justo lo que me está diciendo, tengo $100, ¿cuál es la mejor estrategia de inversión? Y él siempre se truena a todos, y lo que él espera como respuesta, y estoy 100% de acuerdo, es que tú me digas, o sea, la respuesta como un trader o un gerente de portafolios tiene que ser, dame tu perfil de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo voy a invertir $100, pero lo puedo invertir en cosas super cowboys con un montón de leverage, con efecto de palanca, y puedes perder hasta 100 veces de lo que invertiste. El ejemplo es en Forex. En Forex, tú puedes tener un efecto de palanca de 400. Significa que si pierdes 25 puntos de base, se te borró tu inversión. Entonces, yo lo que haría, esa es una buena pregunta, pero yo lo que haría es decirle, mira, necesitas darme tu perfil de riesgo. Una de las cosas que yo hago como quant es traducir una cosa empírica en algo que sea como tangible. Si el cuate me dice, si el inversionista me dice, pues no sé, no me gustan las matemáticas, por eso te contraté a ti, güey. Entonces, pero le digo, ok, perfecto, pero dime más o menos qué tipo de riesgo te gusta. ¿Quieres invertir en divisas? ¿Quieres tener riesgo con respecto a mercados mercados emergentes? ¿Aceptas una prima de liquidez? Vas a ganar más, pero no te vas a salir fácilmente de la posición. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? En función de eso, obviamente, cambian las condiciones. En mi caso, mi horizonte de inversión son 5 días. En el caso de un inversionista como Warren Buffett son años. Entonces, obviamente, el perfil de riesgo es diferente, la manera de computarlo es diferente. Entonces, la pregunta es muy válida, pero yo lo que haría es decirle, dame una idea de más o menos cuál es tu perfil de inversión, no de riesgo, porque no quieres saber de riesgo, como me dijiste. ¿Cuál es tu perfil de inversión? Dice, mira, a mí me gusta invertir en petróleo, pero no quiero shortear nada, pero me gusta invertir en petróleo y de preferencia me gustaría invertir más bien en el sector y no tanto en los activos particulares. Y hay otro inversionista que me dice, no, mira, yo soy un cowboy, yo quiero que me inviertas en las petroleras súper chiquititas de exploración y perforación. Entonces, para la primera persona le digo, perfecto, vamos a invertir en las ETFs de petróleo del Standard & Poor's, ¿no? Para la segunda persona es, no, mira, hay como Faroe Petroleum, que son acciones súper chiquititas en Londres, pero que han tenido a veces rendimientos anuales de 125%. Pero obviamente lo que yo lo traduzco es, ¿qué tan cowboy eres? Entonces le preguntaría al inversionista, ¿qué tan cowboy eres? ¿Qué tan conservador o liberal eres en el sentido de las inversiones? ¿O qué tanto quieres perder? Es así como lo vería. Entonces, en ese sentido, no te puedo dar una respuesta, porque yo, si tú fueras inversionista y me la preguntas, te respondería así. Si me dices, pues no es para lo que quiero, te digo, es que al menos dime de qué sabor quieres el helado. Y si me dices, mira, yo solo quiero invertir en México, no quiero perder mucho dinero, ya con eso me estás dando un perfil de riesgo. Entonces ya tengo que yo pensar en la liquidez del mercado mexicano, las correlaciones con efectos macro. Y si tú me dices, mira, me gusta lo macro y está padre, me dices, no, mira, me gustan más inversiones a corto plazo, que tengan buena alfa, me gustan las startups y sobre todo las startups de biocosas. Entonces, ya estás definiendo un perfil de riesgo, aunque es cualitativo, pero ya restringes tu espacio de Markowitz y ya ahí puedes hacer esta teoría. ¿Sí me expliqué? ¿Sí respondió la pregunta? Bueno, más o menos. ¿Otra pregunta? Sí. Cuando tú tienes un portafolio, justo lo que tratas de hacer es otro portafolio para cubrirlo, ¿no? Sí. Entonces, realmente tu P&L viene a ser pues, la diferencia que hay día a día con el portafolio, que van llegando nuevas cosas, digamos, que tiene la compañía y con el que lo cubres, ¿no? Que también tienes que actualizar y justo las diferencias es lo que te genera el P&L. Así es. ¿Cómo determinas con esto de delta hedging y el beta hedging realmente el portafolio de cobertura? O sea, vaya, si fueran justamente las posiciones contrarias, pues ya está, ¿no? Pero obviamente eso no puede ser por alguna razón, quizá por límites de crédito que ponga en riesgos o lo que sea, pero o sea, ¿cómo defines cuál es el portafolio de cobertura que te va a dar? O sea, porque supongo que lo que intentas es maximizar el P&L, al final no solamente es cubrirte, sino al final el trading es ver algo macro quizá que te permita tener una ganancia, ¿no? No cubrir del todo algo. Mira, esa pregunta es buena. Voy a contestarla parcialmente. La razón es porque si te digo exactamente cómo lo hacemos, como me están grabando, los de Credit Suisse me van a colgar. Pero estrictamente lo que yo uso es
beta neutral, delta neutral, ¿ok? Pero tengo muchos puntitos ahí que pueden ser beta neutral y delta neutral. Como lo mencionaron allá arriba, puedo tomar un activo, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo defines eso? Otra razón es, no puedo tomar el mismo activo, porque lo que hago, bueno, déjame explicar un poquito rápidamente lo que hace riesgo central. Lo que yo hago es recibo posiciones, y mira, si recibo posiciones y fuera un excusado que nada más las aviento al flush, pues me estarían pagando a lo tonto, ¿no? No necesitan a alguien que haga eso. Lo que hacemos es que recibo posiciones, cubro las posiciones, y ya que el portafolio está cubierto, salgo al mercado yo con el portafolio y ofrezco liquidez de los dos lados. Y entonces, un inversionista que compra un bloque me va a pegar al portafolio, el portafolio se desbalanza y lo vuelvo a balancear y vuelvo a ofrecer liquidez, de manera que no puedo nada más hacer un flush. Esa es una restricción. Entonces, bajo esa perspectiva, si me llega una cierta acción, digo, pues no puedo salir con esta acción. Entonces, tengo a fuerzas que cubrirla. Entonces, la razón más sencilla de cubrir es correlaciones, betas, deltas. ¿De acuerdo? Y también lo que hago es, ya que tengo todos los portafolios posibles, si tú quieres los portafolios admisibles, digo, voy a tomar aquel, y esa fue mi definición, que minimice el valor en riesgo. Nada más así. O sea, a final de cuentas, el algoritmo corre, tengo mi portafolio, llega una nueva acción, el algoritmo toma todas esas cosas en cuenta, más liquidez, volatilidad, etcétera. O sea, son muchas señales, y al final me dice, mira Mauricio, si pones este portafolio, Dios existe. Entonces, es lo que yo pongo como cobertura, pero obviamente requiere, o sea, yo sé que ese portafolio es neutral en beta, neutral en delta, incluso a veces tengo neutral en sector, porque si tengo una posición muy larga en petróleo y mi algoritmo dice, perfecto, vamos a cubrirla con Televisa, me vas a decir así, sí, güey, ¿no? Pero ¿qué tal si la correlación es, perfecta? Correlación no es causalidad. Entonces, muchas veces el portafolio no me gusta, le cambio los parámetros y vuelvo a correr el portafolio porque digo, no me gustó, este activo no es suficientemente líquido. Entonces, lo que hago yo es como un híbrido entre ser el trader manual y trader cuantitativo. O sea, porque yo sé que hay cosas que no puedo cubrir. Si te acuerdas con lo que puse del alfa y el beta, como yo estoy ofreciendo liquidez, el problema clásico de liquidez, de formadores de mercado es selección adversa. Es decir, si todo el mundo me está comprando, a lo mejor estoy vendiendo barato, güey, ¿no? Entonces ese es el problema, que no es bueno, que cuando alguien te toma liquidez de riesgo y llega algo a mi portafolio, es que asumo que el cliente es inteligente y entonces obviamente eso va en contra mía. Y matemáticamente demostramos que sí, en promedio perdemos dinero con clientes. Lo que tengo que hacer es minimizar la pérdida, justo, minimizar el profit and loss, pero tenemos otras medidas como qué tanta liquidez genero. Entonces es un problema multidimensional y las medidas tienen que ver algo que les guste a los jefes y a los traders. Porque yo te digo, ¿sabes qué? Pues yo pierdo 100 millones, o digamos, pierdo 5 millones de dólares, estoy inventando números, 5 millones de dólares al año. Vas a decir, eres el mejor trader de la historia, güey, ¿no? Pero si digo, perfecto, pero con mi actividad de generar nueva liquidez, estoy ganando 10 millones en comisión extra. Significa que en total soy profitable. Pero si me ves nada más en profit and loss como trader, pues soy el trader más malo de la historia de Credit Suisse, ¿no? Entonces, otra vez, tiene que ver cuál es el perfil de riesgo global. Ajá. ¿Sí ya contesté la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues gracias por su atención.